Qué privilegio estar aquí y como decía Gerardo, para nosotros como familia, esta también es nuestra familia. Y encontrarme con varones con los que hemos compartido mucho tiempo, realmente puedo decir que de una manera, yo soy muy poco emocional, pero a veces me emociono. Entender cómo el amor de Cristo es real, ¿no? El Señor les bendiga mucho a ustedes y en sus vidas. Me acompaña hoy mi hermosa esposa, Ellen, nuestro hijo menor Juan Pablo y su esposa Rebeca. Ellos se casaron este año en febrero. Y nuestra hija mayor Daniela y su esposo Moisés son misioneros, entonces cada vez es más difícil coincidir con ellos. También agradecemos sus oraciones por ellos dos. Y bueno, recuerdo cuando a veces alguien iba a la casa de mi mamá o de la casa paterna, pues, y se demoraba poquito, entonces decía mi mamá, eso fue visita de médico, ¿no? Porque llegaba y se iban. Hoy es visita de médico y me da mucha tristeza no poder compartir más tiempo, pero el sobrino de nuestra esposa se casa esta tarde, ese es el motivo de nuestro viaje. Entonces terminamos el culto y tenemos que salir bueno, ellas sí se demoran un poquito en arreglar, nosotros sí, no solamente nos colocamos un vestido y ya sale, pero tenemos que ser considerados con ellas que siempre se quieren ver hermosas. Entonces salimos de aquí para allá, pero qué bendición poder congregarnos en esta mañana. Y quiero compartir un mensaje porque le decía a Gerardo, bueno, no sé, no tengo nada preparado, el plan no era venir a enseñar, pero ayer el Señor me guió a una enseñanza y como siempre confío que es lo que el Señor quiere en su palabra. Hace unos meses en Bogotá se realizó el Congreso Emaús y tuve la oportunidad de enseñar en el Congreso un taller sobre una segunda oportunidad en la crianza de los hijos. Ese fue el tema para hoy. Desde ayer lo escogí, entonces, o no lo escogí, creo que el Señor lo guió. Entonces vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre cómo influenciar bíblicamente en nuestros hijos y también cómo a veces cuando las cosas no funcionan tan bien con nuestros hijos, cómo Dios nos da una segunda oportunidad. Ese congreso de Emaús estuvo basado en Jonás y recordamos a Jonás como el profeta de la segunda oportunidad, ¿no? Un hombre que fue rebelde al Señor, que no quiso obedecer el mandato del Señor, que quiso huir del Señor, muy loco, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros queremos huir, no? De muchas maneras, tal vez no nos vamos de la iglesia, tal vez no dejamos de congregarnos, pero nos enconchamos en nosotros mismos y queremos huir de lo que el Señor nos está diciendo. Pero como el Señor trae a Jonás en disciplina, pero también en amor, y cómo Jonás hace la obra del Señor y fue una de las conversiones históricas más grandes que menciona la Biblia, ¿no? La ciudad más pagana fue convertida por la obra de la palabra a través de un profeta rebelde. ¿Cuánto Dios no puede hacer en el corazón de nuestros hijos si convirtió una nación rebelde? Pero ¿cuánto también nosotros como padres podemos influenciar a través de la palabra del Señor en la vida de nuestros hijos? ¿Qué tal si oramos y comenzamos? Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo, por tu palabra. Pedimos bendición para ella porque es tuya, tú eres quien nos hablas a través de tu Espíritu Santo, y pedimos que estas verdades que vamos no tal vez a aprender sino a recordar hoy nos ayuden mucho en el ministerio con nuestros hijos, y a los hijos que están aquí escuchando les permita entender la perspectiva que Dios quiere para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el mundo de hoy está redefiniendo completamente el rol de la familia. Solamente tienes que abrir las redes sociales, solamente tienes que ir a un colegio oficial o privado, solamente tienes que ir a las cajas de compensación familiar. Yo en mi trabajo atiendo cajas de compensación familiar y la filosofía directa y abierta que las juntas directivas de estas cajas que supuestamente están para el beneficio de la familia, están claramente orientadas a destruir la familia de los principios bíblicos. Por eso lo de Confama del Congreso de Brujería no es casual. Eso tú lo estás viendo por todas las cajas de compensación del país.
Nosotros fabricamos productos escolares y una vez llegó la gerente de la caja de compensación del Risaralda, se reunió conmigo y me dice: Jorge, yo quiero que me fabriquen cuadernos que no sean de ningún sexo, que no sean ni para niñas ni para niños, sino que en su carátula un niño que se identifica como niña se identifique, o una niña que se identifica como niño se identifique. Obviamente hay una responsabilidad tremenda para mí porque yo represento una empresa. Soy creyente, pero represento una empresa y era un negocio de mucho dinero. Y le dije: mira, los niños siempre serán niños y las niñas siempre serán niñas. Entonces, si tú quieres, te ofrezco en una caja cuadernos para niñas y cuadernos para niños, pero no vamos a fabricar. Al final no perdí el negocio de casi 1.000 millones de pesos. Pero esto es solamente un ejemplo para entender cómo Satanás y las élites políticas y económicas del mundo, porque ni siquiera es Colombia, están empecinados en destruir los principios familiares. Y la forma de destruir esos principios es soscavar y deformar el rol del papá, el rol de la mamá y el carácter sexual de los niños. No tengo que agregar mucho porque muchos de ustedes viven esa lucha a diario en los colegios de sus hijos o en las redes sociales. Pero eso se quieren oponer a los principios y el modelo bíblico que estableció el Señor como diseñador de la familia. Por eso lo más importante para nosotros como padres, tíos, abuelos y como hijos también es ir a la Escritura y entender el modelo que la Escritura tiene para estar atentos, ojo a esta palabra, a lo que la palabra de Dios enseña y ponerlo en práctica. Estar atentos a lo que la palabra de Dios enseña. Los padres deben estar entrenados en la palabra de Dios para educar a sus hijos y ponerlo en práctica. Y hoy en día estaba escuchando en estos días una conferencia de las estadísticas en la iglesia, ¿no? Y habla en general en Latinoamérica, creo que esta no es la realidad de nuestras iglesias, pero en Latinoamérica el 25% de las mujeres de las iglesias hoy en día se casan, el 75% se quedan solteras. Cada vez hay una tendencia a menospreciar el matrimonio, cada vez hay una tendencia a no querer casarse. Y muchos de los que se casan, aún en la iglesia, no quieren tener hijos, ¿cierto? Entonces eso es una tendencia, eso es, aunque ustedes no lo crean, digan: Jorge, pero eso es la cultura, eso es la moda. No, es una tendencia maligna, porque quiere destruir el modelo que Dios ha establecido. Y tal vez muchos de los que están aquí en alguna oportunidad como hijos han sido rebeldes al Señor, pero tal vez hoy el Señor ya los tiene andando en sus caminos. Aprovechen esa bendición, aprovechen esa segunda oportunidad. Y es que la familia es una idea de Dios. En Génesis 1, 27 al 28 y 31 dice la Escritura: varón y hembra los creó. No varón y varón, no solo varón o mujer y mujer, sino varón y hembra. Y el mandato fue: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y al final de la narración de la creación, cuando Moisés coloca como un moño final, como un cierre a todo el proceso de la creación de Dios, dice: y vio Dios que todo lo que había creado era ¿qué? Bueno, pero bueno solamente, bueno en gran manera. O sea que dentro de eso el diseño de la familia es bueno, no solamente es ideal, no solamente es adecuado, sino que es bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Y Dios puede restaurar familias, no importa el tiempo que lleven destruidas, no importa la edad que tengan nuestros hijos, Dios puede hacer cosas nuevas para Él. Así como Dios, cuando conocemos al Señor Jesucristo, hace de nosotros una nueva creación, Dios también puede crear nuevas familias que en su base han estado destruidas, pero que Dios puede reconstruir por su gracia y su misericordia. Esa es la esperanza a la que nos aferramos. ¿Cuántos de los que están aquí
vienen de familias destruidas y ahora el Señor les ha salvado y les ha restaurado. Bueno, Dios puede hacer lo mismo en tu familia. La familia es el objetivo de la bendición divina de Abraham. En todas las promesas de Abraham que aparecen en Génesis y que Lucas recuerda en Hechos 3:25, dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La familia es el núcleo del plan de Dios. Y cuando pensamos en la iglesia está constituida por creyentes, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la iglesia local, la iglesia también está constituida por familias. Son familias las que constituyen la iglesia. Son familias las que también se reproducen espiritualmente cuando comparten el evangelio con otros. Y aquí hay algo importante, hermanos, que les quiero recordar. La transmisión del conocimiento de Dios y su palabra y sus principios a las nuevas generaciones se realiza a través de nuestros hijos. Todo lo que conocemos de Dios, todos los principios divinos, se trasladan a la siguiente generación cuando nuestros hijos conocen del Señor, se casan con creyentes y forman hogares basados en su palabra, y también tienen hijos que se rigen basados por su palabra. Escuché una vez a un misionero hace poco hablando o mencionando en un libro sobre la historia genealógica de su familia. Hace 70 años, 2 hermanos de su ascendencia. Uno de ellos se alejó del Señor y fue rebelde. Otro conoció del Señor, se humilló a Él. De la familia, de la rama familiar del hombre que no se negó a conocer al Señor, a entregar su vida al Señor, han venido delincuentes, familias en quiebra, tristeza, dolor, drogas, a través de todas las generaciones. Y por la rama del hombre que entregó su vida a Cristo y que a través de él su familia conoció a Cristo, han venido misioneros, siervos del Señor, grandes predicadores. ¿Sí ven cómo? Las generaciones futuras marcarán el futuro del conocimiento de Dios a través de ellos. Porque nosotros nos hacemos viejos, ya mis canas cada día son mayores. Ya no puedo correr para jugar partidos de fútbol como jugábamos hace 17 años que estuvimos por aquí. El tiempo pasa. Algún día ya no estaremos los que lideramos hoy, los que enseñamos hoy. ¿Quién estará ahí? ¿Quién estará al frente? Las futuras generaciones. Entonces, la transmisión del conocimiento de Dios se da a través de las nuevas generaciones, a través de nuestros hijos. Y quiero que leamos Deuteronomio capítulo 6. Vamos a ir rápido. Deuteronomio capítulo 6. Versículos 4 al 9. ¿Lo tenemos? ¿Ok? Deuteronomio 6, 4 al 9. Miren los principios del Señor en Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y miren el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. El mandato del Señor era reconocerle y amarle sobre todo, pero el mandato estaba complementado por una segunda parte que garantizaba la transmisión del conocimiento de Dios. Y era enseñar a los hijos y repetirle a los hijos todos los principios de la Escritura. No podemos conformarnos con que nuestros hijos vengan a la iglesia. Eso no es una garantía, hermanos. No podemos conformarnos con el ministerio de la escuela dominical. Perdón que se me reseteó esto, ya. No podemos conformarnos con el grupo de jóvenes, no podemos conformarnos con el ministerio de niños. Somos responsables como padres de transmitir los principios de Dios, en amor, con dedicación, con disciplina. Y los principios de Dios no solamente se transmiten en un devocional enseñando la palabra, sino se transmiten cuando nuestro niño comete errores. Cuando le enseñamos las consecuencias de los errores, cuando enseñamos a través de la palabra lo que Dios opina de sus errores, cuando tienen victorias y triunfos, vemos enseñarles cómo la mano de Dios está sobre ellos, dejarlos que enfrenten sus propios retos, cuando pecan, dejar que asuman las consecuencias de su pecado.
tantas cosas que hay por enseñarles, aún a tomar decisiones cuando son chiquitos. Entonces los principios de Dios son responsabilidad de los padres. Y en el Salmo 78 es mucho más directo, hermanos. Guarden esto como padres, el Salmo 78. Salmo 78, versículos 1 al 8. Bueno, esta Biblia me la prestó Johan, no es la mía, entonces me demoro un poquito encontrándolas. Ya la otra solamente con el pensamiento se mueve. Salmo 78, 1 al 8. ¿Listo? Dice Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abraré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que dice el versículo 3, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Impresionante. Impresionante lo que decía el salmista. Lo que sabemos hoy lo hemos recibido de nuestros padres y no nos cansaremos de contarle a las nuevas generaciones. Eso es lo que yo espero lo que esperamos con nuestra esposa, de nuestros hijos y de sus parejas, que ellos transmitan su palabra a las nuevas generaciones, que les sirvan al Señor. Esa es la forma, hermanos. Es sencilla y debemos entregar nuestra vida a eso. Alguien dirá, hermano, pero es que yo no tengo ningún ministerio en la iglesia. Tienes el ministerio más importante en la iglesia, a tus hijos y a los líderes que están aquí. El principal ministerio de ustedes no es el ministerio de la iglesia, aunque es muy importante. El principal ministerio de ustedes como líderes son sus hijos y sus familias. Por ese ministerio seremos evaluados. Amén. Es un ministerio suave, sencillo. Es el más grande que un ser humano pueda tener. Enseñarle a nuestros hijos los principios de Dios. El propósito de Dios es que los hijos sean honra para Él. Proverbios 17:6, aquí en honor a Gerardo y a Mary y a otros abuelos. Corona de los viejos, no te estoy diciendo viejo, hermano. Aquí habla maduro, habla de una persona maduro. Corona de los viejos son los nietos. Y honra de sus hijos, sus padres. Entonces, ¿sí ven cómo la Escritura establece esos lazos que son, hermanos, peleen a muerte en sus casas por los principios bíblicos? No permitan que el colegio, que las redes sociales, que las amistades de sus hijos los arrebaten. Y si está pasando eso, tenemos esperanza en el Señor, ¿no? Eres el Señor de las segundas oportunidades. Él sana, Él salva, Él rescata, Él cuida a nuestros hijos. Es su promesa. Entonces, tenemos en Él una roca firme para esperar y para trabajar en el corazón de nuestros hijos. Dios es fiel y Dios restaura cuando nos disponemos a ser restaurados por Él. La Escritura nos recuerda la responsabilidad espiritual con respecto a los padres. Y voy a leer el Salmo 127, que todos lo conocemos. Salmo 127, versículos 3 al 5, dice así: los hijos son un regalo del Señor. ¿Quién tiene hijos acá? ¿Son regalo del Señor? ¿Los regalos los apreciamos o los menospreciamos? Los apreciamos, aunque a veces quisiéramos matarlos cuando eran chiquitos, cuando eran caspas, pero los amamos. Son regalos del Señor. Pero mire, aparte de regalo, que dice, son recompensa de parte de su Padre. Es decir, aparte de que son un regalo, es como una bendición añadida tener un hijo. ¿Ok? Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba, o sea, donde se guardaban las flechas, llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Entonces, los hijos representan la continuidad de nuestra familia. Deben representar nuestra descendencia,
pero más que nuestra descendencia física, podríamos decir entre comillas, nuestra descendencia espiritual. Nosotros gozamos de que nuestros hijos amen al Señor. No fuimos padres perfectos, cometimos muchos errores sin duda. Por su gracia les sirven, por su gracia sus parejas también conocen al Señor. Y esperamos que por su gracia, si Él les da hijos, puedan seguir haciéndolo también con esos hijos. Entonces, ellos representan nuestra descendencia espiritual en este mundo. Qué chévere que algún día nuestros bisnietos, tataranietos digan: había alguna vez, hace años, mi abuelo, mi bisabuelo, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, que conoció al Señor y que le enseñó a mis abuelos o a mis padres los principios que ahora yo sigo. ¿Qué mayor legado podemos dejar que ese? Yo habría sacrificado mi ministerio público todas las veces que fuera necesario para que mis hijos fueran salvos. Amén. Porque es lo más valioso. Yo siento que las demás cosas que el Señor nos permite hacer en el ministerio son añadidas. Ver a nuestra familia sirviendo al Señor, ver las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros sirviendo al Señor, es un regalo espectacular. Y Dios puede hacerlo todavía en tu familia. Dios puede hacerlo. No te des por vencido en eso. Dios puede hacerlo. Puedes empezar ya como Jonás y tener una segunda oportunidad, porque Dios nunca cesa de restaurar. Los hijos son responsabilidad de los padres y la mejor inversión que podemos hacer para el reino de Dios y la sociedad. Recordamos las enseñanzas del Señor Jesús, ¿no? ¿Dónde es mejor hacer tesoros? ¿En la tierra o en el cielo? ¿Cuántos de nosotros nos dedicamos a hacer tesoros en la tierra, dejando a nuestros hijos a un lado? Tengo personas que amo, muy cercanas a mí en mi familia, que le dan todo económicamente a sus hijos, todo lo que necesiten o no necesiten. Pero los han abandonado emocionalmente, los han abandonado en la palabra, los han abandonado en todo sentido. Qué triste. Dedicando a nuestros hijos, a nuestros nietos, en cualquier momento de su vida, así sean grandes, a enseñarles los principios divinos, así ya estén casados y tengan hijos, tú todavía puedes hacerlo. Estoy sembrando tesoros en el cielo, es la mejor inversión. Y dice que herencia del Señor son los hijos. Y cuando alguien ha recibido aquí alguna herencia, levanten la mano. Bueno, sí. Uy, las ofrendas deben estar muy fuertes acá en la iglesia, porque muchos han recibido herencia. Bueno, a veces son grandes o no. Pero ¿qué es una herencia? Algo que recibo por ser ¿qué? ¿Mereciéndolo o no mereciéndolo? No lo merezco. Mis padres o mis abuelos hicieron todo y yo lo recibo de gratis, solo por ser hijo. Entonces, cuando dice que herencia del Señor son los hijos, cuando recibimos una herencia debe ser administrada y cuidada. No, ojo con las herencias, no se las van a gastar. La herencia debe ser administrada y cuidada. Cuando el Señor me da un hijo, es una responsabilidad. Tengo que administrar la vida de mi hijo, tengo que cuidarla. Él me la dio a mi cuidado, ¿sí? Tengo que invertir tiempo en él, tengo que trabajar tiempo en él. Y aquí hay algo muy importante: lo hacen juntos como pareja. Y en los momentos de dificultad, cuando los hijos son rebeldes, cuando se alejan del Señor, es el momento en el que más debemos estar unidos. Es en el momento en el que más debemos estar los dos orando de rodillas, puestos delante del Señor, poniéndonos de acuerdo en cómo trabajar en el corazón de nuestros hijos, siendo guiados. Porque una de las cosas que quiere hacer Satanás es dividir la familia con hijos rebeldes. Y no debe ser así. Los hijos requieren que invirtamos en su educación y formación espiritual. Vamos a leer rápidamente Efesios 6:4.
Nuevo Testamento, rápido, yo estoy como corriendo aquí. Efesios 6:4. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, habla de la responsabilidad de los padres de no ser, ¿qué? En términos paisas, no ser canzones, no coger a nuestros hijos y aburrirlos a punta de bibliazos o a punta de, dicen por ahí, de cantaleta, ¿no? Pero sí debemos, ¿qué? Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No, este no es el espacio para enseñar eso. Siempre aconsejo que la iglesia tenga talleres de padres. Nosotros comenzamos una nueva obra en enero, se llama Aposento Alto La Campiña. Estamos con mi esposa allí y el Señor ha regalado a la iglesia puras parejitas jóvenes. Somos los más viejos, imagínense. De resto son todas parejitas jóvenes. Muchos han llegado sin conocer al Señor viviendo juntos. Muchos han conocido al Señor ambos. Se han casado. Otros ya están esperando bebé en el Señor. ¿Ven lo que el Señor puede hacer? Pero hay una inquietud muy fuerte de cómo hacer para criar hijos. A veces los padres necesitan herramientas. Dígame, sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero dígame cómo hacerlo. Bueno, hermanos líderes, talleres de padres, funcionan muy bien. Vengan, traigan padres de buen testimonio, papá y mamá, que sean buenos para enseñar y enseñen principios de cómo educar hijos, cómo trabajar con hijos rebeldes, adolescentes, jóvenes, pequeños. Eso ayuda mucho, tener herramientas. Bueno, es un reto que les dejo. Colosenses 3:21, más adelante. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces también el cuidado requiere que no seamos canzones con nuestros hijos, sino que los amemos y cuidemos. Muy bien, y quiero hacer énfasis en esto. Anoten estas palabras para los que toman apuntes. Debemos moldear y dirigir a nuestros hijos con influencia piadosa. Una de las cosas que el mundo está diciendo hoy es: tú debes dejar que tu hijo sea libre de escoger lo que quiera hacer. Tengo un hermano en la iglesia que amo muchísimo. Está en un problema serio con el bienestar familiar, porque su hija lo acusó ante el bienestar familiar por impedirle el libre manifestación de su personalidad. Es una hija rebelde. ¿Cuántos años tiene? Vale, 13, 14, 15, no recuerdo. Y el ministerio y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene demandado a esta pareja porque quieren enseñarle los principios bíblicos a su hija. De ese tamaño es la situación. Imagínense, es un tema serio. Pero no, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de moldear el temperamento de nuestros hijos con la ayuda del Espíritu Santo. Debemos dirigir a nuestros hijos con una influencia piadosa. Yo tengo que enseñarle a mi hijo lo que significa el amor de Dios. Tengo que enseñarle lo que significa el carácter de Dios. Tengo que enseñarle lo que es bueno y lo que es malo. Tengo que corregirlo cuando él hace algo malo. Tengo que animarlo cuando hace algo bueno. Tengo que disciplinarlo cuando peca, pero tengo que perdonarlo cuando falla. Tengo que ser firme, pero tengo que amarlo. Tengo que abrazarlo, pero a veces castigarlo. Tengo que darle palabras de aliento y a veces tengo que criticar su actitud. Qué difícil es ser padre, ¿cierto? Difícil. Ninguno está entrenado para eso, pero el Señor nos da la sabiduría. El Señor nos da la sabiduría. Es nuestra responsabilidad moldearlos. Primera de Tesalonicenses, un pasaje que casi nunca usamos en este tema. Primera de Tesalonicenses 2, 7 al 8. Cuando el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de Tesalónica y hablando de lo que él había hecho en medio de ellos, en Primera de Tesalonicenses 2, 7 al 8 dice Pablo: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces Pablo estaba diciendo que él había sido entre ellos, ¿cómo? ¿Firme?
rígido, tierno. ¿Tierno como qué? Como una nodriza que cuida a sus propios hijos. Las nodrizas, y hoy en día lo que llaman las nanas o no sé, son contratadas y les pagan por cuidar los hijos de otros. Y hay nodrizas que aman a esos niños como a sus propios hijos. Pablo dice que su amor por los tesalonicenses era como el de una nodriza que amaba no a los hijos por los cuales pagaba, sino a sus propios hijos. ¿Se imagina el amor de esa nodriza? Si es capaz de amar a hijos ajenos, ¿cuánto amor dará por sus hijos? Y eso, pasando por ahí, es el carácter de un líder en la iglesia. Debe ser como una madre. Debemos amar a la iglesia. Pero el énfasis que quiero hacer aquí es que la encargada de cuidar el corazón, la encargada de ministrar la parte espiritual profunda y sentimental de nuestros hijos es la mamá. Es la mamá. Yo, por ejemplo, por mi trabajo no podía estar todo el tiempo con mis hijos. Estaba mucho tiempo fuera. Pero mi esposa hizo un espectacular trabajo con ellos. Yo sé que no le gusta que lo haga en público, pero la mamá es la encargada de cuidar el corazón tierno de sus hijos. Es la encargada de dar ese cariño, ese abrazo, la mamá es la que pone el corazón en el hogar. ¿Cómo eres tú como mamá? ¿Eres ese tipo de mamá? Que cuidas el corazón, tierna, amorosa, que tu hijo en un momento de lucha y debilidad pueda llegar a ti y acostarte y confesarte y ayudarte. Pablo más adelante, en el versículo 11 al 12 del mismo capítulo, miren lo que dice. Aquí habla de que eran tiernos como madres. Carácter del líder, ser tierno. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre. Fíjese aquí que Pablo dice, allá era como una madre, pero también fui como un padre. ¿Y cuál es la diferencia en la actitud del Padre? Versículo 11. Y como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, ¿cuál es el rol del padre? Si el de la madre es poner el corazón, ¿cuál es el rol del padre? Poner la guía, poner los estándares, poner el liderazgo, poner el ejemplo, ser aquel cuyos los ojos de toda la familia están puestos en él para seguir ese rumbo. ¿Cuántos padres latinos, paisas, bogotanos, colombianos delegamos en nuestra esposa el cuidado de nuestros hijos? ¿Cuántos pensamos que nuestro rol es solamente traer el billete a la casa? Y dejamos que, la parte espiritual es de mi esposa, ella se encarga. No, hermanos, como hombres tenemos una responsabilidad. Si ella cuida el corazón, mi esposa, de mis hijos, yo soy el líder. Yo soy el que los guío, soy el ejemplo, soy aquel faro familiar a través del cual los demás pueden seguir, incluyendo a mi esposa. ¿Sí ven? Cómo Pablo en ese capítulo hace ese balance. Y también obviamente nos habla como líderes. El líder debe ser como una madre tierno, pero también un líder. Alguien que guía, alguien que anima, alguien que exhorta. Cuando leemos el Salmo 27.1, ¿cómo voló el tiempo? Voy a tener que cortar antes de terminar la charla. Salmo 27.1 dice así, lo tenemos, dice, si el Señor no edifica la casa, es Salmo 127.1. Si el Señor, Salmo 127, el mismo que estábamos estudiando, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué significa eso? Que aunque tenemos una responsabilidad, ¿de quién debemos depender? Del Señor. Él es el que edifica. Esa es una promesa. Él edifica mi casa cuando le sigo. Entonces, ¿a quién estoy sujeto? A Dios. Dejemos que Dios actúe en nuestra casa. Sigamos sus principios, sigamos sus mandatos.
Él promete edificarla. Así como prometió edificar la iglesia, Él promete edificar la casa. Y descansamos en Él. Con Él cometimos muchos errores, muchos, demasiados, más de los que quisiera haber cometido. Esas falencias las cubrió el Señor. Es más, creo que en la medida que entendemos que somos imperfectos como padres, nos permite recibir la gracia del Señor en lo que yo no puedo hacer. Yo no puedo controlar el corazón de mis hijos, pero sí puedo enseñarles. Yo no puedo obligarlos a que amen al Señor, pero sí puedo demostrarles con mi vida el amor de Cristo para ellos. ¿Cierto? Lo demás lo hace el Señor. Hagamos lo que nos corresponde. El Señor se encarga del resto. Si tu hijo está en este momento rebelde, haz tu parte, ámale. Está con él. Sé firme en lo que la Escritura dice sobre su pecado, pero ámale. Lo que no puedes hacer, el Señor se encarga. Y para eso necesitamos doblar rodilla y estar juntos como papá y mamá. O si estás solo en el rol de papá o solo en el rol de mamá, de descansar en el Señor, que Él lo hará. Hermanos, tenemos un Señor maravilloso. ¿No somos ejemplos de eso? Cada uno de nosotros. Así de especial es el Señor. Cuando la Biblia menciona, quiero saltarme aquí algunas cosas y quiero ir a esta parte. Cuando la Biblia menciona y compara a los hijos con las flechas de un guerrero, ¿no? Ese es el símil que usa el salmista, ¿no? Los hijos son como las flechas de un guerrero. En aquella época no se peleaba con balas, se peleaba con flechas y cuerpo a cuerpo con espadas. En aquella época no había fábrica de flechas Ortiz, no existían. Las flechas las elaboraba cada guerrero. Él diseñaba las flechas especiales para su arco, ¿sabíamos eso? Él cogía la madera, la pulía, cogía las plumas o lo que hacía la parte que daba la dirección a las flechas, medía la longitud, las afilaba. Él preparaba las flechas una por una y las guardaba en su aljaba para la batalla. Cuando la Biblia coloca ese ejemplo de que nuestros hijos son como flechas de un guerrero, significa que nosotros trabajamos en cada uno de nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad de pulirlos, tenemos la responsabilidad de formarlos, de con la ayuda de Dios trabajar en sus vidas. Y dice que son guardadas en la aljaba para que el día de la batalla, ¿cuál es el destino de una flecha? Ser pieza de museo. Los guerreros fabricaban sus flechas para guardarlas en un museo. ¿Para qué las hacían? Para la batalla. Entonces, ¿cuál era el destino de la flecha? Salir de la aljaba y ser ¿qué? Disparados hacia el frente. Hermanos, nuestros hijos se van a ir. Se van a ir. Es la vida. Tenemos muy poco tiempo para trabajar en ellos. Muy poco tiempo. Porque el plan del Señor es que ellos sean lanzados a su vida, a sus responsabilidades, al mundo, en el sentido de que el Señor empieza a actuar en ellos de otra manera, con sus familias. Es necesario enviarlos al mundo. ¿Cómo estás tú trabajando en el corazón de tus hijos? ¿Cómo los estás preparando? Y a veces no es fácil. Bueno, aquí está Rebe, que es nuestra nuera, ¿sí? Ellos asisten a nuestra congregación también, por decisión propia, no los obligamos, ellos decidieron. Y viven relativamente cerca, como a 15 minutos, también por decisión propia, no los obligamos. Pero con él y nuestra hija, bueno, nuestra hija sí está por fuera, pero
a propósito, nosotros nos desprendemos, ¿no?, de ellos. Siempre estamos ahí para ayudar y, bueno, apoyar, pero ellos deben hacer su vida. Ellos deben tomar sus decisiones. Nuestra responsabilidad no es que haya, uno dice, toda la vida serán nuestros hijos, sí, toda la vida será, y cuando necesiten ayuda ahí estaremos. Pero mi responsabilidad principal ya terminó, y la de Ellen, cuando Juan Pablo salió y cuando Daniela salieron. Ya que me queda, pues apoyarlos, pero mi responsabilidad de trabajar en ellos ya pasó. No permitas que ese tiempo pase sin actuar. No lo permitas. Y ahí con esto termino, que hay más material, pero el equilibrio, hermanos, es demasiado importante. Yo recuerdo que cuando nosotros planeábamos tener un hijo a los 2 años, y a los 2 meses Ellen quedó embarazada. Imagínense, recién casados, Ellen queda embarazada. No, ¿a qué hora aprendemos? ¿Sí? Ya al año de casados ya estaba Daniela ahí. ¿A qué horas? Hermanos, compré libros. Hermano, ¿qué libro hay bueno? Este libro. Pida consejos. Vea, ¿qué hago en esto? Vaya donde un hombre y una mujer y un matrimonio sabe. Péguense, amárrense a familias de buen testimonio que les puedan enseñar. Para mí hubo muchos hombres que me enseñaron, y a Ellen también nos enseñaron, hombres y mujeres, parejas que fueron modelo para nosotros. Hagan eso, ¿sí? Y conservar un equilibrio es muy importante, ¿no? Porque la primera vez que disciplinamos a Daniela tiene un temperamento. Todos dicen, Danielita es un ángel, ¿sí? Incluido Gerardo y Mary. Danielita es un amor, esa niña. Daniela tiene un temperamento tan impresionante. Es terca, igual a la mamá, perdón, al papá, siempre me dice. Me dice, terca igual a ti. Tiene un temperamento demasiado tenaz. Una vez le estábamos dando de comer y nos vomitó 10 veces la comida, si no miento. Pero por rabia, porque no quería eso y la vomitaba. Y disciplina. Y la disciplinábamos y nos metíamos Ellen y yo al cuarto a llorar y llore y salíamos, intentábamos volver y la vomitaba y otra vez disciplina y llore adentro o sea, allá firmes con ella y adentro chillando, porque disciplinar a un hijo duele, ¿cierto? Así ellos digan que no, pero duele. Al final no quiso. Y ya la única alternativa fue que, no, esto no es un consejo, funcionó con nosotros, no funciona con todos. Pero Ellen abrió la ducha fría en Bogotá, la metió en la ducha y chao, hasta ahí ya llegó. Nunca más nos volvió a hacer pataleta. Y hoy en día el temperamento de nuestra hija, Dios lo ha usado de una manera impresionante. Ese temperamento así firme, teso, el Señor lo ha usado. Entonces, disciplinar es importante. Sí, establecer límites. Nuestros hijos necesitan límites, cosas que no deben hacer. En Europa ya están prohibiendo los teléfonos celulares a los niños. Háganlo ustedes. Un niño no tiene por qué tener celular hasta que cumpla por lo menos los 15 años. Un niño tiene un corazón tan tierno e influenciable que cualquier cosa que le llegue por celular va a afectarlo positivo o negativamente. ¿Por qué un niño tiene que tener celular? ¿Quién dijo que un niño tiene que tener? No, pero es que ¿quién lo llama que se me pierde? No me importa. Mis hijos criaron sin celular hasta los 15 y no se murieron, no les pasó nada. Ya después, bueno, que lo tengan, tienen que aprender a ser responsables, hacer parte del proceso. Pero hermanos, ustedes son responsables de esas cosas. ¿Qué ve, qué no ve mi hijo? ¿Qué amigos tiene? ¿Qué amigos no le impido tener? ¿Quiénes son sus amigos? Yo a veces le decía a Ellen, pero si exageras. Él averiguaba el nombre del amigo o de la amiga, el nombre de los papás, dirección, cuándo habían nacido, número de cédula, fecha de nacimiento. Y casi puedo decir que no exagero. Conocía a los amigos de Juan Pablo y de Daniela a la perfección. Ustedes deben conocer con quién andan sus hijos, para saber cuándo prohibir, cuándo permitir.
Fiestas de 15 años en Medellín. Daniela nos lloró porque claro, 15 años aquí en Medellín y la habían invitado sus amiguitas del colegio. Fue solamente a una de ellas, de una nena que era una nena su familia muy chévere. Y a las 11 la recogí. A ninguna otra fue. Ustedes deciden. Ustedes deciden. No tienen por qué dejarse influenciar, ni por sus hijos también. Pero, entonces la disciplina es importante, con esto termino, pero el amor es muy importante. Entonces, cuando nuestros hijos eran disciplinados, yo no sé si para ellos resultaba hipócrita, ¿no? Que yo cogía y le daba a Juan Pablo en la cola con la varita y después ir a abrazarlo. Yo creo que diría, qué hipócrita ¿no? Viene, me casca y ahora viene y me abraza. No, porque la disciplina y el amor van juntos, ¿no? ¿Qué dice Hebreos 11? Hebreos 12. El Señor al que ama, disciplina y azota a aquel que tiene por hijo. Y si no somos disciplinados, somos considerados como bastardos. Entonces, manifiéstenle amor a sus hijos, acompáñenlos, ámenlos, siempre aún en la disciplina, ¿sí? Exprésenles por qué tienen que disciplinarlos, que ellos entiendan el porqué de la disciplina. Entonces, esa disciplina, ese balance entre amor y límites y disciplina es lo que requiere sabiduría. Bueno, cada uno tiene que adaptar eso a su palabra, a su familia. Hermanos, tengo que terminar. Pero disciplinar es dirigir la voluntad del niño, y es una combinación de enseñar, capacitar y corregir. La disciplina no es la vara. La disciplina es enseñanza, capacitación, cómo aplicar la enseñanza bíblica a su vida cotidiana, cuando hacen trampa en el colegio, cuando se agarran en el colegio, cuando se pelean entre hermanitos, cuando mienten, cuando tantas cosas, y corregir. Entonces, hermanos, estamos en el ministerio más chévere que el Señor nos ha dado, ser papás, y el más retador. Qué bendición. Y recordando a Jonás, para aquellos que tienen hijos que no están andando en los caminos del Señor, el Señor puede restaurar. Pégate al Señor. Depende de Él. Pide consejo. Trabaja en el corazón de sus hijos. Sé firme, pero ámalo. Y el Señor obrará. ¿Oramos? Bien. Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo. De alguna manera, Señor, lo que planeaste para hoy en la enseñanza, así como Johan decía de la congruencia con Julián que comenzó, de alguna manera tu palabra para hoy era esta. Yo te pido que la bendigas, te pido que produzcas fruto a través de tu palabra hoy, en cada hogar, en cada familia, en cada corazón de papás, mamás e hijos. Y oro específicamente por aquellas familias que sufren por hijos rebeldes en este momento. Te pido que inundes del poder de tu Espíritu Santo a papá y a mamá en estas familias, que los inundes de la fortaleza de tu palabra, que los inundes de tu paz, que los inundes de sabiduría para poder hablar, que les permitas tener firmeza pero también amor. Y oro por estos chicos, no los conozco a todos tal vez, pero tú sí. Señor, sácalos de las garras del mundo, de Satanás. Tráelos para ti, úsalos para tu gloria y para tu honra. Y gracias por las nuevas generaciones de esta iglesia, bendícelas para que sigan extendiendo tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.